Video realizado por el profesor Alexander Borbón Alpizar de la Escuela de Matemáticas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Pues vamos a empezar, ¿verdad? Con el tema que quedamos. Voy a compartirles por aquí mi pantalla. Ok. Y vamos a ver dónde está aquí. Y hoy, recordando así rápidamente, voy a hacer un recuento de dónde estamos, ¿verdad? La vez pasada empezamos con lo que fueron espacios vectoriales. Dijimos que un espacio vectorial, en resumidas cuentas, era un conjunto que le llamamos V, digamos haciendo relación a que tiene vectores, que tiene que tener un par de operaciones, una suma de vectores, o sea, esta es una operación vectorial, es una suma de vectores, mientras que este es un producto de escalar por vector. ¿Okay? Estas son las dos operaciones que tiene que tener un campo vectorial. Y tenía que cumplir varias cosas, ¿verdad? Que la suma tenía que ser asociativa, conmutativa, tener neutro, tener inverso, que la multiplicación por escalar tenía una especie ahí de asociatividad, de distributividad, que tenía que cumplir que uno por un vector diera el mismo vector, que 0 por un vector diera el vector 0, ¿verdad? Ese tipo de cosas. O sea, había una lista, creo que eran como unas 7 cosas que tenía que cumplir un conjunto con esas dos operaciones para que nosotros lo llamáramos espacio vectorial. La vez pasada entonces definimos eso y vimos que, o di algunos ejemplos de espacios vectoriales. Vimos que por ejemplo las matrices, si yo agarro todas las matrices cuadradas de 2 por 2 con la suma usual y con la multiplicación por un número real usual, como lo vieron, eso es un espacio vectorial. O por ejemplo los polinomios. Si yo agarro todos los polinomios que tengan grado igual o menor que 3, eso es un espacio vectorial con respecto a la suma usual y a la multiplicación por números reales usual. ¿Verdad? Vimos ese tipo de cosas. Vimos dos, digamos, particulares a los que les vamos a poner más atención, que es a R2 y R3, que son los pares ordenados y las tripletas. Se pueden ver como puntos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ¿verdad? Más adelante vamos a verlos geométricamente, ¿verdad? Gráficamente, más bien como flechas, ¿verdad? Los típicos que vemos por ahí en física, que son, ¿verdad? Vectores vistos como si fueran flechas. Entonces más adelante los vamos a ver gráficamente o geométricamente como flecha, como una especie de flecha. Pero bueno, hoy vamos a entonces continuar viendo algunos conceptos de espacios vectoriales. Por ejemplo, vamos a empezar viendo qué es una combinación lineal de vectores. Combinación lineal de vectores. Entonces vean qué interesante. Yo voy a coger un vector en el espacio vectorial, sea U, un elemento, un vector del espacio vectorial. Y voy a decir que, bueno, se dice que ese vector U se puede escribir como una combinación lineal. Se puede escribir como una combinación lineal de una serie de vectores que les voy a ir poniendo ahí un nombre. Se puede escribir como combinación lineal de los vectores. Entonces digamos que los vectores los podría llamar con una letra distinta, pero los voy a llamar también U, pero los voy a ir numerando. Entonces digamos que yo quiero U1, U2 hasta UN, todos en el espacio vectorial, ¿verdad? Entonces yo puedo, o digo que el U se puede escribir como combinación lineal de todos esos vectores U sub algo si existen n escalares. Recuerden que los escalares para nosotros son números reales. Alfa 1, alfa 2, etcétera, hasta un alfa n, todos estos son números reales. Tales que yo puedo escribir entonces el vector como alfa 1 por U1 más alfa 2 U2 más alfa n UN. Okay. Si yo puedo hacer eso, si existen esos n escalares, de tal forma que yo pueda hacer esa escritura, escribir U
como esa expresión con los U's y los alfas. Entonces quiere decir, o yo diría que U lo escribí como combinación lineal de esos vectores. No siempre es posible, si no es posible, y simplemente la respuesta es que no, ¿verdad? Que no se puede escribir como una combinación lineal, pero en ciertos casos sí se puede, ¿verdad? Entonces vamos a ver ejemplos donde sí se puede, donde no se puede. Habrán ejemplos incluso donde hay infinitas formas de hacerlo, no una forma exclusiva. ¿Okay? Entonces, en los ejemplos vamos a intentar, voy a hacer ejemplos de R2 y R3, que es donde más nos vamos a enfocar. Entonces, vamos a pedir, ¿verdad? Vamos a solicitar. Vamos a darnos un vector que va a ser el vector menos 3, 5. Vamos a darnos otro vector. Estamos trabajando en R2, en este caso es el 1 menos 1. Y vamos a darnos otro vector que es el 3 menos 4. ¿Okay? Todos esos son vectores en R2. La idea es ver si es posible escribir U como combinación lineal de los otros dos. Escriba o determine si U se puede escribir como combinación lineal de V y W. Combinación lineal de V y W. Okay. De acuerdo a la definición que acabamos de dar, voy a bajar un poquito para hacer más espacio. Más bien, viendo la definición que yo di, entonces yo lo que querría es encontrar dos escalares que le podemos llamar alfa y beta, ¿verdad? Se deben encontrar alfa y beta de tal forma que ese vector U yo lo pueda escribir como una combinación lineal de V y W, es decir, como un alfa V más beta W. Esa sería la combinación lineal que quiero. Y tengo que ver si esos vectores existen o no. Si existen, si se puede escribir como combinación lineal. Si no existen, de ahí no se puede. Entonces el vector U es el menos 3, 5. El vector V es el 1 menos 1. Y el vector W es el 3 menos 4. De aquí, utilizando las fórmulas o las definiciones de suma escalar y multiplicación de escalar por vector, dije suma escalar, perdón, suma vectorial y escalar por vector, entonces voy a simplificar este lado derecho. Dijimos que en R2 y en R3, escalar por vector lo que hace es que el escalar se multiplica por cada uno de las posiciones del vector. Entonces aquí voy, digámoslo así, como a distribuir, digamos, esa alfa en cada una de las posiciones del vector, ¿verdad? En cada una de las componentes. Entonces alfa por 1 es alfa por menos 1 es menos alfa. ¿Okay? Hago lo mismo con beta, entonces beta por 3, 3 beta. Beta por menos 4 beta. Esa era la multiplicación por escalar típica de R2. Ahora, sumo vectores. Dijimos que para sumar vectores de R2, la suma usual es sume componente a componente. O sea, sume las componentes, las primeras componentes, sume las segundas componentes. ¿Okay? Y dos vectores de R2 son iguales si son iguales componente a componente. ¿Okay? Entonces esos dos vectores, yo diría, bueno, esta igualdad se cumple siempre y cuando, aquí voy a bajar un poquito, siempre y cuando se cumpla que alfa más 3 beta me dé menos 3 y menos alfa menos 4 beta me dé 5. Muy bien, aquí en realidad yo tengo dos opciones, dependiendo de lo que el ejercicio me pida.
Puede ser que el ejercicio me pida, bueno, escríbalo como combinación lineal. Creo que al final yo no pedí eso, pero aún así voy a escribirlo como combinación lineal, porque aquí nada más me preguntaba que si era posible escribirlo como combinación lineal o no. En este caso, por ejemplo, de acuerdo a lo que me está diciendo el enunciado, yo podría preguntarme simplemente si este sistema de ecuaciones tiene solución única, tiene infinitas soluciones o no tiene solución. Si tuviera solución única, con solo saber eso, ya yo podría decir, ah, sí, sí se puede escribir como combinación lineal. ¿Y cómo sé que tenga solución única? Calculen el determinante, ¿verdad? Como el determinante de la matriz de coeficientes me da menos 4 más 3 menos 1 diferente de 0, entonces el sistema tiene solución y única. ¿Okay? Entonces, el sistema tiene solución única. Entonces, ya con solo eso, yo podría responder este ejercicio así como lo escribí. O sea, la respuesta ya yo podría dar y decir, sí, U sí se puede escribir como combinación lineal de U y W, ¿verdad? U sí se puede escribir como combinación lineal de V y W. Ok. Ahora, en realidad lo que quiero es mostrarles cómo puedo encontrar de ahí el A y el B, ¿verdad? Y mostrarles que efectivamente, ¿verdad? Cómo quedaría U escrito como combinación lineal de esas dos. Entonces, si quiero hacer eso, aunque el ejercicio no me lo pide, pero lo voy a hacer para que lo vean, ¿verdad? Voy a resolver ese sistema de ecuaciones. Bueno, entonces ya ustedes saben resolver sistemas, ¿verdad? Vamos a bajar aquí. Voy a decir que lo voy a resolver por Gauss-Jordan, unos 3 menos 3, menos 1 menos 4, 5. ¿Verdad? Cojo la matriz aumentada. Utilizo el primer 1, que ya está por dicha siendo 1, y voy a usar ese 1 para hacer un 0 en la columna, es decir, que a la fila 2 le voy a sumar la fila 1. La fila 1 está quedando igual. Y la fila 2 me quedaría 0, que era el que quería hacer. Menos 4 más 3 es menos 1. 5 menos 3 es 2. Hago menos la fila 2 para hacer el siguiente 1. Logro este 1, que era el que quería. Y utilizo ese 1, que es el pivote, para hacer 0 en la columna, en el resto de elementos de esa columna. Es decir, que a la fila 1 le voy a restar 3 veces la fila 2. Esto quiere decir, me va a quedar por aquí, y la fila 1 es la que se está afectando, ahora 3 le estoy restando 3, me da 0. A menos 3 le estoy sumando, ahora por la multiplicación de signos, le estoy sumando 6. Entonces a menos 3 le sumo 6, me da 3. Y la otra me queda 0, 1, menos 2. Okay, ahí está la solución única. X me está dando 3. X no es, perdón. La letra es alfa. Alfa me está dando 3. Beta me está dando menos 2. Quiere decir que, tal y como ya lo había dicho, U sí se puede escribir como combinación lineal, pero resolviendo esto además puedo escribirlo como combinación lineal. Ahora, si el ejercicio me pide escriba U como combinación lineal de U y W, yo digo, sí, vea, el U, bueno, pongámoslo primero así, el U lo puedo escribir como 3 veces V menos 2 veces W. ¿Verdad? Vean que es cierto, menos 3, 5 es lo mismo que 3 por 1 menos 1 menos 2 por 3 menos 4. Que hagan esas operaciones y ustedes dicen a 3 le resto 6, me da menos 3. A menos 3 le sumo 6. A menos 3 le sumo 8, más bien. A menos 3 le sumo 8, me da 5. Ahora funciona muy bien. O sea, si se distribuyen el numerillo, los numeritos, y hacen la suma de vectores, les da efectivamente menos 3, 5. ¿Ok? Esto puede ser en 3 dimensiones, igual, que nos va a quedar nada más de diferencia. En vez de ser un sistema 2x2, me va a quedar un sistema 3x3, ¿verdad? Si cojo 3 vectores, hagamos un ejemplo.
Ejemplo número 2. Exprese el vector 1 menos, no, menos 1 menos 5, 1. Menos 1 menos 5, 1. Como combinación lineal de los vectores 1 menos 2, 0. 0, 1, 2. Menos 1, 0, 1. Ok, bueno, aquí ya me están diciendo, bueno, lo intuyo, digamos, de cómo escribí el ejercicio, que sí es posible hacerlo, ¿verdad? Me está diciendo exprésalo de esta forma, ¿verdad? Y lo única, digamos, la única diferencia que vamos a tener es que vamos a tener un sistema un poquito más grande, ¿verdad? Porque yo digo, igual, deberían existir, ¿verdad? Se deben encontrar alfa, beta, la que sigue es gamma, pero no sé si les cuesta mucho hacer ese colocho, ¿verdad? Entonces pueden ponerle alfa, beta, zeta. Si a alguien le cuesta mucho las letras griegas, póngale ABC. Bueno, yo no tengo problema con eso, ¿verdad? Entonces se deben encontrar estos numerillos reales de tal forma que el vector que me están pidiendo, menos 1, menos 5, 1, yo lo pueda escribir como alfa por el 1 menos 2, 0, más el beta por el 0, 1, 2, más el zeta por el menos 1, 0, 1. Que lo que hay que tener claro es que eso significa una combinación lineal. Que yo puedo escribir un vector como un alfa por uno de los vectores, más un beta por el otro, más un zeta por el otro. Esa es la combinación lineal. Bajemos aquí un poquito. Es decir, tengo que resolver cuando... Y esto eventualmente lo vamos a empezar a hacer un poquito más rápido. Voy a volver a distribuir el alfa y decir esto es alfa menos 2 alfa, 0. Distribuyo el beta, esto es 0 beta, 2 beta. Distribuyo el zeta, me da menos zeta, 0 zeta. De ahí hago las sumas de vectores y me va a quedar alfa más 0 menos zeta, menos 2 alfa más beta más 0, 0 más 2 beta más zeta. Y para que esto se cumpla, voy a bajar otro poquito. Para que esto se cumpla, entonces alfa menos zeta debe darme menos 1. Menos 2 alfa más beta me tiene que dar menos 5. Y 2 beta más zeta me tiene que dar 1. ¿Ven cuál es la diferencia? Que me quedó una ecuación más y una variable más. Eso fue todo. Por supuesto, bueno, aquí estoy, digamos, si estoy trabajando en R3, bueno, estoy dando 3 vectores, pero puedo dar más, ¿verdad? O sea, puede ser que este sistema se me haga más grande todavía o podría dar menos y que se haga más pequeño. Eso en realidad depende del ejercicio. Ok, ¿cómo resuelvo esto? Resuelvo el sistema de ecuaciones, voy a usar Gauss-Jordan. Aquí de pronto el ejercicio no me está preguntando nada más que si puedo expresar el vector como combinación lineal. Ahora, como hice o como escribí el anterior, si la pregunta es, ¿se puede escribir ese vector como combinación lineal? Nada más aquí calculo el determinante y veo a ver si da 0 o no da 0. Si no da 0, si se puede. Si da 0, quién sabe, hay que ver qué sucede porque puede tener solución, infinitas soluciones o no tener solución. Ok, entonces voy a montar esa matriz aumentada. Estoy poniendo las alfas de primero, luego las betas y luego las citas. Primero alfa, luego beta, luego zeta.
¿Okay? Ese es el sistema que tengo que resolver. Ya tengo un 1. Ese 1 lo voy a utilizar como pivote para hacer ceros en el resto de la columna. Ya tengo un 0, nada más tengo que hacer la fila 2. Entonces a la fila 2 le voy a sumar 2 veces la fila 1. Okay, la fila 1 no cambió. La fila 2 es la que está cambiando, le estoy sumando 2 veces la fila 1, ¿verdad? Menos 2 más 2 da 0. 1 más 0 es 1. 0 menos 2 es menos 2. Y menos 5 menos 2 es menos 7. La última fila no se afectó. Y qué dicha, porque aquí ya tengo el 1 que necesito en la siguiente posición. No tengo que multiplicar ni dividir. Voy a utilizar ese 1 para hacer ceros en el resto de la columna. Solamente me falta cambiar este por un 0, ahora ese 2. Entonces, a la fila 3 le voy a restar 2 veces la fila 2. La fila 1 quedó igual, eso no cambió. La fila 2 tampoco está cambiando. La que está cambiando es la fila 3. Estoy restando 2 veces la fila 2. A 0 le resto 0, me da 0. A 2 le resto 2, me da 0, ese era el que quería hacer. A 1 le sumo 4, me da 5. A 1 le sumo 4. Y a 1 le sumo 14, me da 15. Hago el siguiente 1. A la fila 3 la voy a multiplicar por un quinto. La fila 1 no se afectó. La fila 2 no se afectó. La fila 3 la divido entre 5. 5 entre 5 es 1. 15 entre 5 es 3. Por ahí ya sé cuánto vale zeta. Bueno, cita en este caso. Okay, utilizo el 1 que acabo de encontrar para hacer ceros en el resto de la columna. Okay. Entonces, a la fila 1 le tengo que sumar la fila 3. A la fila 2 le sumo 2 veces la fila 3. Ok, fila 1 y fila 2 son las afectadas. Voy a bajar. Nos vamos a decir que la fila 1, 1 le sumo 0 a 0. 1 le sumo 0 a 1. 0 le sumo 0 da 0. A menos 1 le sumo 1. 0 era el que quería hacer. A menos 1 le sumo 3 me da 2. La siguiente. A 0 le sumo 0 da 0. A 1 le sumo 0 da 1. Esos son los dos primeros. Eso no cambian. A menos 2 le sumo 2 da 0. Y a menos 7 le sumo 6, me da menos 1. Listo. Alfa vale 2, beta vale menos 1, zeta vale 3. Entonces, la respuesta, en este caso me estaban pidiendo escribir un vector como combinación lineal de los otros. Entonces, la respuesta es que menos 1, menos 5, 1, yo lo puedo escribir como 2 por el 1 menos 2, 0, ese era alfa, más beta, que es menos 1, multiplicado por el 0, 1, 2, y zeta, que es 3, multiplicado por el menos 1, 0, 1. Okay. Ahí estoy escribiendo 1 como combinación lineal de los otros 3. Funciona, claro, hagan los cálculos, ¿verdad? Debería funcionar, si no, quiere decir que algo hice mal ahí, metí las patas a resolver el sistema de ecuaciones. Pero vean que me queda 2 menos 3 da menos 1, funciona bien. Menos 4 menos 1 da menos 5, me da la segunda posición, funciona bien. Esta es 0, menos 2 más 3, 1, ¿verdad? Perfecto, me quedó bien. Yo hago las operaciones y con eso compruebo que todo me saliera bien. Ok, ¿qué sucede si me dan infinitas soluciones? Que es el caso tal vez más raro, ¿verdad? Porque si no me da solución, simplemente la respuesta no se puede, ¿verdad? Ok, ejemplo 3. Hagamos uno que no se pueda. Exprese, de ser posible,
Usualmente los enunciados siempre vienen así. Exprese de ser posible el vector u, que es el vector 1 menos 1, 2, como combinación lineal de los vectores v, que es el 2, 1 menos 1, y el w, que es el vector menos 1, 4, 2. Okay. Retomando nuevamente, ¿verdad? La combinación lineal es exactamente lo mismo, ahora quiere decir, ¿verdad?, lo que ya hemos hecho en los dos ejemplos anteriores. Si fuera posible, entonces tienen que existir, debe existir un alfa y un beta, que son números reales, tales que el u yo lo puedo escribir como un alfa v más un beta w. Es decir, que el u, que es el 1 menos 1, 2, yo lo debería poder escribir como alfa por el v, que es 2, 1 menos 1, más un beta por el w, que es menos 1, 4, 2. Ok, les decía, eso de primero distribuir el escalar y después hacer la suma de vectores, eso en realidad nos podemos brincar un paso, ¿verdad? Y de una vez decir, de esto es 2 alfa, que se le está sumando menos beta. Okay. Segunda posición, a alfa le estoy sumando 4 veces beta. Tercera posición, a menos alfa le estoy sumando 2 veces beta. Okay. Y ahí me ahorro un paso, ¿verdad? ¿Para qué primero distribuir y luego sumar si lo puedo hacer de una vez? Voy a bajar aquí un poquito. Así monto el sistema de ecuaciones de una vez. De hecho, también para ahorrar espacio, pongámoslo aquí. Entonces, el sistema de ecuaciones, 2 alfa menos beta me tiene que dar 1. Alfa más 4 beta me tiene que dar menos 1. Menos alfa más 2 beta me tiene que dar 2. Sí, 2. Ajá. Ok, es un sistema, bueno, no es cuadrado, ¿verdad? O sea, tengo más ecuaciones que variables. Es un sistema de 3 ecuaciones con 2 variables, lo cual no quiere decir que no vaya a tener solución única o que vaya a tener infinitas o que no vaya a tener, ¿verdad? O sea, hasta que lo resuelva me daré cuenta de qué pasa. Monto la matriz aumentada. Esto es 2 menos 1, 1. 1, 4 menos 1. Y menos 1, 2, 2. Tengo que hacer un 1 en la primera posición, pero lo que tengo es un 2, sin embargo aquí tengo un 1. Lo más fácil es intercambiar estas dos, ¿verdad? Esas dos filas. Intercambiando las dos filas, de allá pongo un 1 en la primera posición. Entonces voy a intercambiar fila 1 con fila 2. 1, 4, menos 1. 2 menos 1, 1. Y la tercera quedó igual. Ok, utilizo ese 1 como pivote para hacer ceros en el resto de la columna. Entonces, a la fila 2 le resto 2 veces la fila 1 y a la fila 3 le sumo la fila 1. La fila 1 no está cambiando, ahí es donde está el pivote. A la 2 le resto 2 veces la fila 1, a 2 le resto 2, me da 0, ese era el que quería hacer, ¿verdad? A menos 1 le estoy restando 8, me da menos 9. Y a 1 le estoy sumando 2, me da 3. La última, menos 1 le sumo 1, me da 0. A 2 le estoy sumando 4, me da 6. Y a 2 le estoy sumando menos 1, me da 1. Tengo que hacer un 1 en esta posición, más bien, perdón, en esta posición. Okay. Entonces voy a agarrar la fila 2 y la voy a multiplicar por menos un noveno. La fila 1 quedó igual. La fila 2 es la que está cambiando. Aquí me quedó un 1.
y a 3 lo divido entre menos 9, me da menos 1/3. La tercera no está cambiando. Y aquí es donde me voy a dar cuenta con el problema con el que voy a topar. Porque aquí tengo un 1, ¿verdad? Este es el pivote. Voy a usar ese pivote para hacer ceros en el resto de la columna. Y el problema me da la fila 3. No sé si con solo la fila 3 ya lo vamos a ver el problema, ¿verdad? A la fila 3 le voy a restar 6 veces la fila 2. Ahí ya voy a ver el problema. Porque aquí hago un 0, ¿verdad? A 6 le resto 6, me da 0. Y a 1 le estoy sumando 2, me da 3. ¿Okay? La tercera fila me dice que 0 es igual a 3. Algo imposible, ¿verdad? Ya estoy llegando a una incongruencia. 0 no es igual a 3. Por lo tanto, este sistema de ecuaciones no tiene solución. Y la respuesta es, no es posible escribir el vector u como combinación lineal de u y w. Esa va a ser nuestra respuesta. La respuesta no es posible, o es imposible, como quieran ponerlo, no es posible escribir a u como combinación lineal de u y w. De v, perdón, y w. Bueno, no es nada complicado, no sé cómo lo han visto, en realidad no es nada complicado, es recordarse la definición de combinación lineal, montar un sistema, resolver el sistema, que es lo que hicieron en matrices, ¿verdad? Básicamente es eso. Y bueno, el último ejemplo raro, digámoslo así, es si tengo infinitas soluciones, que ahí la respuesta es más bien, sí va a ser posible, y hay infinitas formas de hacerlo, o sea, no sé cómo decirlo, infinitamente posible, ¿verdad? O sea, es más que posible, lo podemos hacer de infinitas formas. Entonces, la cuarta vamos a hacer una que tenga infinitas soluciones. Vamos a decir, expresa de ser posible. El vector menos 1, 2. Vector u, que es el menos 1, 2. Como combinación lineal. Como combinación lineal de los vectores v, que es el menos 3, 6, y w, que es el 2, menos 4. Estamos en R2, me están dando, bueno, u lo quiero poner como combinación lineal de dos vectores. Okay, voy a bajar aquí un poquito. Entonces me está diciendo que lo que yo quiero saber es si existen, ¿verdad? Deben existir alfa y beta, bueno, en R, no lo voy a poner, ya sabemos que los escalares están en R, tal es que el U yo lo puedo escribir como alfa por V más beta por W. Eso es lo que quiero. Entonces, lo que voy a resolver es cuando, o si es posible, escribir el menos 1, 2 como alfa por menos 3, 6 más beta por 2, menos 4. De ahí monto la ecuación. Bueno, aquí hago las operaciones, me queda menos 3 alfa más 2 beta, 6 alfa menos 4 beta. Y de ahí monto un sistema de ecuaciones, va a tener solo dos ecuaciones. Menos 3 alfa más 2 beta igual a menos 1. 6 alfa menos 4 beta igual a 2. Ese es el sistema que tenemos que resolver. Vean que si yo calculo el determinante, menos 3, 2, 6 menos 4, me doy cuenta que me da 12 menos 12, da 0.
Si el determinante daba 0, quería decir que pueden pasar una de dos opciones. O no hay solución o hay infinitas soluciones. El problema es que no sé cuál de las dos opciones tengo aquí. Entonces no queda otra, hay que resolver el sistema, ¿verdad? Entonces resolvemos el sistema. Si no tuviera solución, la respuesta es no es posible escribir U como combinación lineal de U y W. Y si tuviera infinitas soluciones, la respuesta es sí, sí es posible y hay infinitas formas de hacerlo. ¿Ok? Entonces resolvamos el sistema. Voy a coger menos 3, 2, menos 1, ¿verdad? 6, menos 4, 2, esta es la matriz aumentada. Voy a hacer un 1 en la primera posición. Digo que la fila 1 la voy a multiplicar por menos 1/3. Me queda 1 menos 2/3, 1/3. 6 menos 4, 2. Ya tengo el 1, voy a utilizarlo como pivote para hacer un 0 en esta posición. Entonces digo que a la fila 2 le voy a restar 6 veces la fila 1. Ok, a 6 le resto 6, me da 0. Ese era el 0 que quería hacer. A menos 4 le sumo 12/3, que es 4. Menos 4 más 4, 0. A 2 le resto 6/3, que es 2. A 2 le resto 2, 0. Ok. Ya terminé eh, de buscar o de reducir esa matriz. Y a lo que llegué es que alfa menos 2/3 de beta es igual a 1/3. Es decir, que alfa es 1/3 más 2/3 de beta. No sé, bueno, creo que por ahí vi, ¿verdad? De la materia que pusieron en el portafolio, ahí más o menos vi cómo era que escribían con Paulo las soluciones cuando habían infinitas. Bueno, todavía no es la respuesta del ejercicio, pero es la respuesta como del sistema. Entonces, el conjunto solución del sistema, bueno, yo de más o menos lo podría escribir así, es los pares ordenados, bueno, es que creo que ustedes lo escribían, ¿verdad? Como la matriz columna, que tiene a beta y alfa es 1/3 más 2/3 de beta, donde beta es cualquier numerillo real. Algo así lo escribían. Todas esas van a ser soluciones. Lo importante aquí es que alfa, bueno, por aquí lo tengo escrito, alfa es 1/3 más 2/3 de beta y beta es de cualquier número real, el que uno quiera. Esto quiere decir que hay, bueno, hay infinitas soluciones. Soluciones. ¿Cuál va a ser la respuesta del ejercicio? O sea, si es posible escribir a U como combinación lineal de U y W, la respuesta es sí. Y hay infinitas formas de hacerlo, ¿no? Sí se puede escribir a U como combinación lineal de V y W. Por ejemplo, voy a bajar aquí un poquito. Okay, demos una forma. Por ejemplo, si yo le doy un valor a beta, porque beta es cualquier número real, digamos que beta es 3. Alfa, entonces me estaría quedando, mejor le hubiera dado un valor de 1, creo, o, bueno, no importa, dejémoslo con beta 3. Beta 3 me da 2 más 1/3, eso son 7/3. Ese sería alfa. A 1/3 le sumo 2, que son 7/3. Quiere decir que el vector u, que es menos 1, 2, yo lo puedo escribir una de las maneras de escribirlo como combinación lineal de los otros dos vectores, es 7/3
multiplicado por menos 3,6 más 3, que es beta, por el vector 2 menos 4. Esa es una de las infinitas formas en que puedo expresar U como combinación lineal de V y W. Listo, ¿verdad? Entonces la respuesta es sí, sí se puede y hay infinitas formas de hacerlo.